Hola a todos, buenas noches. Bueno, estamos en un episodio más por acá de nuestro canal, nuestro programa Línea de Tiempo. Espero que se encuentren muy bien donde estén, en sus hogares, allá en sus casas o bueno, donde sea que vayan a ver esta transmisión. Pues bueno, espero que se encuentren todos muy bien. Y estamos en un nuevo episodio en esta noche, Línea de Tiempo, donde hablamos de muchas cosas, ¿no? En nuestro canal. Dentro de poco voy a empezar a subir más contenido. Voy a empezar a revisar otros temas, a abordar muchas otras cosas, ¿no? Allí en algunos clips, algunas cosas por ahí interesantes para estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? De hecho, hoy empieza una nueva guerra, por si acaso. India atacó por allí a Pakistán. Hay en una guerra que lleva muchísimo tiempo, muchísimos años entre ellos ahí, unos conflictos, unas cosas y una nueva guerra empieza el día de hoy, ¿no? Qué cosa lo que ocurre en nuestro mundo. Mm. Y bueno, yo acá tomando un delicioso yogurcito, fui a buscar agua, ya no tenía agua. Mi esposa me ofrece, bueno, no creo que tenga mucho, entonces hoy con un delicioso yogurcito, ¿no? Así que bueno, bienvenidos a todos los que ya están llegando. Hágame saber que está por ahí con nosotros, conectado, que está ya listo para recibir este buen tiempo y compartir conmigo, estar acompañándome en esta noche, ¿no? Ya sabe, por favor, comparta este link, comparta por allí en sus conocidos, a gente que le interese estos temas también, compártale, comparta este link allí de este nuevo episodio. Y bueno, un abrazo para un buen amigo, Gus. Buenas noches, mi Gus. Un abrazo para ti, para toda la familia por allá, para Lady, para Camilita. Un abrazo por allá para todos en casa y bueno, a todos los que ya van a estar llegando en esta noche. Así que bueno, un episodio más. Buenas cosas para empezar a revisar esta noche, empezar a compartir esta noche, hablar esta noche. Ya sabe, usted puede interactuar, puede escribir, puede preguntar en este live, puede mm, controvertir algunas cosas. Claro que sí, bienvenido sea todo eso, ¿no? Bienvenido allí, preguntas, cosas que tenga, situaciones que usted diga, bueno, no creo que es más así, ampliemos este tema. Claro que sí, lo ampliamos, por supuesto. Bueno, tantas cosas. Yo estoy ya por acá, también en mi red social, entrando por allí para interactuar con más gente por ahí que ya esté llegando. Un abrazo para Helen, un saludo por allá para Natalie, mi Helen. Un abrazo también para Marlene y Samara, que ya está por ahí con nosotros. Virgelina, doña Virgelina, un abrazo para ella también en esta noche. Y bueno, a todos los que ya estamos llegando, yo me abrigo un poquito más por acá, porque, ay, Dios mío, qué días fríos, ¿no? Los que estamos por acá en nuestra amada Bogotá, unos días un poco fríos. Así que hay que abrigarnos muy, muy bien. Y bueno, hemos estado revisando muchas cosas en este canal. Vamos en el episodio número 8 y en línea de tiempo hemos estado revisando varias cosas. Mm, Estuvimos revisando acerca de la existencia de Dios, ¿no? Nada más y nada menos una de las preguntas, Dios mío, que más ha abordado el ser humano a lo largo de la historia. Y más en el siglo XX y por supuesto en el siglo que ya estamos, en el XXI, pues fue una pregunta y ha sido una pregunta de muchísimo debate. Una pregunta que al día de hoy genera muchísimo, muchísimo debate. La existencia de Dios. Una de las grandes preguntas de la humanidad. La existencia de Dios. Y, ¿cómo no? Debería ser una de las grandes preguntas porque, pues, eh, todo ser humano, como lo estuvimos viendo en uno de nuestros episodios, pues nace con esa necesidad de buscar algo espiritual. Quieran o no, les parezca o no, pero hay algo implícito en todo ser humano para buscar esto espiritual.
Y pues bueno, precisamente en nuestro programa nos encargamos de revisar muchas cosas como estas. Nos encargamos de revisar varios aspectos como este en la vida espiritual. Y estamos abordando ya, y hoy quiero hablar, quiero que abordemos acerca de cosas que el ateísmo no puede responder al día de hoy. De hecho, si te has perdido alguno de nuestros episodios de Línea de Tiempo, pues te invito a que vayas a nuestro canal, te suscribas, entre otras cosas, allá a nuestro canal, Felipe A. Gamboa D. Facilísimo, Felipe A. Gamboa D. Puede allí suscribirse y ver los episodios que de pronto se haya perdido, ¿no? Para que no se pierda la secuencia y sepan qué vamos, por qué estamos hablando de esto. Bueno, tantas cosas. Aprovecho para saludar a doña Rosita, Jova Rondón e Iván. Un abrazo para todos allá. Zuli González, Linderman, Luce Antonio, un abrazo para ella, para toda la familia. Carito Trujillo, un abrazo para ella. Tania, un abrazo para toda la familia por allá. Bueno, mi esposita ya publicó por aquí el canal, ¿no? El link. Suscríbase. Estupendo. Mm, ¿Quién más anda por acá? A ver, a ver. Nora Villalobos, un abrazo para ella. A ver que me sale alguien más por acá, pero a veces se sube esto. El pastor Rodolfo y la familia. Moni Londoño también. Nubia Niño, un abrazo también para ella. Y bueno, a todos los que ya están llegando, ¿no? Así que hoy quiero hablar acerca de algunos puntos que el ateísmo no puede responder. Ya sabrás que en este punto estamos preguntándonos acerca de, ¿y si Dios no existe? Bueno, recuerda, nadie al punto de hoy, al día de hoy, puede demostrar que Dios exista, como tampoco nadie puede demostrar que Dios no existe. Pero lo que sí podemos hacer bajo el razonamiento que Dios nos dio la capacidad de razonar, pues es poder inferir bajo una argumentación sólida si Dios existe o no existe. Ya nos encargamos algunos capítulos de ver y de argumentar cómo definitivamente Dios existe, ¿no? Y dimos varios argumentos acerca de esto. Pero tenemos que preguntarnos también, ponernos en la posición de aquellos que afirman no creer en Dios. Y ya sabemos que hay ramas en cuanto a quienes afirman no creer en Dios. Hay básicamente tres ramas, ¿no? Están los escépticos, están los agnósticos y están los ateos. Entonces, los primeros, que son los escépticos, es gente que simplemente dice, no creo que Dios exista. Pero no les interesa profundizar en un estudio, no les interesa ir a una argumentación. Simplemente su convicción de vida está en decir, no creo que Dios exista y punto. Y no me interesa demostrarlo, no me interesa si me logran demostrar lo contrario, simplemente Dios no existe. Escépticos al tema, ¿no? Luego están los agnósticos, en segundo lugar, gente con la que tú te vas a encontrar, tal vez en la calle, en tu trabajo, compañeros de estudio, gente de tu misma familia, pues pueden estar tal vez diciendo Dios no existe y se encuentran en alguna de estas ramas, ¿no? Y hay que saber argumentar para cada uno de ellos, ¿verdad? Porque no es lo mismo conversar con un ateo dogmático, un ateo que tiene algunas bases allí, que argumentar con un escéptico. Son dos escenarios totalmente diferentes. Entonces, como mencionaba, en segundo lugar están los agnósticos, que ellos básicamente, ¿qué es lo que dicen? No puedo demostrar que Dios exista. Y el hombre nunca va a poder demostrar que Dios existe porque está fuera de sus capacidades, ¿no? Entonces, por lo tanto, ellos dicen, pues, al no saber si Dios existe, pues simplemente abogamos por decir, no existe, porque nuestros sentidos naturales no han demostrado lo contrario o un método científico no ha demostrado lo contrario, ¿no?
Recuerda que no es lo mismo que gnósticos, no, es agnósticos, la A al principio. El gnosticismo es otra cosa que tal vez en su momento, si alcanzamos a llegar allí, pues hablaremos de esto. Claro que como va la cosa, como va este mundo, pues Jesús viene pronto. Y los que creemos que Jesús viene pronto son buenas noticias, ¿no? Mm, Como le mencionaba al inicio de este episodio, pues hoy el mundo ya amanece con una nueva guerra entre India y Pakistán. Así que bueno, como van las cosas, esto está la locura, ¿no? No sé si alcanzamos a llegar a todo esto. Pero bueno, de pronto llegamos al gnosticismo. En fin. Y en tercer lugar, entonces, están los ateos, en donde mencionábamos que hay ateos que, bueno, tienen una preparación muy básica, allí una argumentación muy básica. Hay otros ateos que son más dogmáticos, que se preparan para debatir, argumentan bajo métodos científicos, un montón de situaciones, ¿no? Pero hay algunas cosas que ningún ateo, y entre otras cosas, ninguno de los que dice no creer en Dios ha podido responder al día de hoy. ¿Mm? Como mencionábamos en un episodio, creo que el episodio anterior mencionábamos una estupenda frase y es, eh, los ateos tienen muy buenas preguntas. Hay que reconocer eso, tienen una muy buena argumentación, tienen buenas preguntas, tienen buenos argumentos, un buen lineamiento en todo lo que tiene que ver con los temas espirituales, temas de Dios. Pero la buena noticia es que los cristianos tenemos muy buenas respuestas. Así que allí usted puede argumentar buenas cosas, ¿no? Pero hay cosas, hay algunas preguntas que el ateísmo no ha podido responder al día de hoy. Ningún ateo ha podido responder satisfactoriamente al día de hoy, que los pone en serios aprietos, en muchos sentidos, los pone en muchos aprietos, en muchos aprietos, ¿no? Mm, Aprovecho para saludar por aquí a Janet Arce. Lorenza García también está por acá con nosotros. Un abrazo para Lorenza en esta noche también. Y bueno, algunas cosas que el ateísmo y en general los que afirman no creer en Dios no han podido responder hasta el día de hoy. Primera pregunta que el ateísmo no ha podido responder. En pleno siglo XXI el ateísmo no ha podido responder la primera pregunta. ¿Y cuál es esa primera pregunta? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué existe algo en lugar de que no exista? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Usted recordará, y vamos a rebobinar por allí unos semanas atrás, vimos un argumento que nos permite inferir la existencia de Dios y es el argumento llamado el argumento cosmológico, en donde veíamos cómo, junto con el diseño inteligente, entre otras cosas, el argumento, perdón, del diseño inteligente, hablábamos cómo, pues definitivamente todo esto está tan perfectamente sincronizado que las probabilidades matemáticas de que esto existiese simplemente por azar, de que el universo fuese formado de la nada, pues son básicamente imposibles. Como ah, menciona un estupendo apologista de la fe, matemáticamente, que todo lo que vemos exista producto del azar, tendría que ser un verdadero milagro. Entonces, ya sabe mi frase, yo necesito más fe para creer muchas cosas que el ateísmo y el mundo enseña, que para decidir creer que hay alguien superior que creó absolutamente todo, ¿no? Perdón. Y bueno, porque hay algo en lugar de nada. El ateísmo no ha podido responder eso. Es imposible que pueda responder esto de una manera convincente, de una manera lógica,
de una manera racional, al día de hoy no lo ha podido responder. No ha podido responder esa sincronía perfecta que hay en todo, porque cuando nos damos cuenta, eh, eh, es, 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 era más viable que no existiera nada, porque recuerde que la nada jamás puede generar algo. La nada nunca puede producir algo. ¿Mm? Entonces, pues de la nada no se iba a formar algo. Por lo tanto, era más viable y más probable que no existiera nada. Si no existe alguien superior que hizo, que diseñó absolutamente todo lo que usted y yo estamos viendo y lo que aún nuestra comprensión humana, por más avanzada que esté la tecnología, lo que no alcanzamos a ver, lo que no alcanzamos a discernir, pues es básicamente porque hay alguien superior que hizo todo esto. Pero el ateísmo entra en serios aprietos cuando intenta responder esta pregunta, porque al día de hoy no lo ha logrado. Han habido muchas propuestas, muchas teorías, ¿no? Como una generación espontánea, es decir, que algo surgió espontáneamente, o que la materia siempre ha estado, siempre ha permanecido, ¿sí? Y por lo tanto, pues es eterna, no fue creada, sino simplemente ahí está, y ya, y generó todo esto. Mm, pero cuando empezamos a ver los argumentos, empezamos a ver como, por ejemplo, aquella teoría del Big Bang, que es la más aceptada, entre otras cosas, hoy en día, bajo la ciencia, y aún bajo una mirada netamente teológica, no es descabellado pensarlo, ¿no? Pero no es descabellado bajo la óptica teológica en la cual podemos afirmar que en efecto hubo una gran explosión de poder que generó vida, pero fue una explosión ocasionada por la orden de Dios, que generó una explosión poderosa de vida, y aparte de todo, esa explosión generó vida, generó orden, porque si hubiese sido una explosión no guiada, pues jamás generaría orden. Una explosión lo único que produce es caos, es desorden. Ponga usted explote una granada, una bomba en algún lugar y lo único que genera es caos, destrucción. ¿Mm? Pero para que hubiese una explosión, tuvo que haber sido generado por alguien, o tuvo que haber tenido una causa. Y fuera de eso, para que esa explosión generara vida, pues tuvo que haber sido una explosión guiada, porque de lo contrario una explosión genera solo desorden. Entonces el Big Bang, que es muy aceptado dentro de la comunidad científica, se ha logrado demostrar que tuvo un origen. Por lo tanto, el universo tuvo un origen. El universo no ha estado siempre ahí. El universo fue ocasionado, fue generado. Tuvo un origen. Luego entonces cuando empezamos a ver cómo, suponiendo en el dado caso que se le puso el nombre del Big Bang, que es esta explosión de vida, imagínese usted Dios dando una orden de crear absolutamente todo eso, se generó mucho poder, como posiblemente, y de hecho estoy completamente seguro que lo único que ha superado ese poder es el poder manifestado en la resurrección de Jesús. Son los eventos más poderosos, pero en primer lugar, la resurrección de Jesús desató demasiado poder. Pero la creación está en segundo lugar. Desató mucha energía, mucho poder, porque recuerde que en ese momento que Dios da la orden, y si lo unimos con esa teoría del Big Bang, que no es descabellado, recuerda pensarlo desde un aspecto teológico, científico, eh, pues empezamos a comprender cómo esa explosión dio origen a la materia, al tiempo, al espacio. Y fue ordenado, es decir, fue generado, fue producido. Entonces,
esa explosión generó un orden, generó vida, y eso que generó esa explosión está en un equilibrio perfecto. Como veíamos, hay tantas leyes que están eh, actuando para que usted y yo podamos existir, para que el planeta Tierra esté ubicado donde está. Tal vez más adelante podemos profundizar un poco sobre esto, pero el punto es que las probabilidades de que hubiese vida en el planeta Tierra, si esto no estuviera en un diseño inteligente, matemáticamente serían nulas. Sería un milagro, literal. Pero debido a que hay alguien detrás de todo esto, pues el ateísmo entra en serios problemas. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Es decir, hay alguien que generó todo esto. Y la posibilidad de que existiera esto sin alguien superior, la posibilidad científica es básicamente imposible. Por lo tanto, el ateísmo entra en serios aprietos cuando se le pregunta esto: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Todo apuntaba a que no existiera absolutamente nada. Todo apuntaba a esto. Pero debido a que hay alguien superior, es que algo existe. Existe el universo, existen los planetas, existimos usted y yo, y todo sigue un curso, todo sigue un orden. Existimos, usted y yo. Bueno, hay una causa para que todo esto exista. De hecho, si usted quiere profundizar más, devuélvase unos episodios atrás y revise el argumento cosmológico y el argumento del diseño inteligente. Y allí usted va a empezar a profundizar un poco más en esto. Muy bien, segunda pregunta que pone en aprietos al ateísmo. Segunda pregunta que pone en aprieto a todos aquellos que dicen: Dios no existe. No creo que Dios exista. Bueno, y cada cual es libre de creer lo que desee. Dios le dio la libertad a todos de creer en lo que quieran creer. De hecho, hay una porción de la escritura que dice: si usted cree en Dios, pues lo felicito, pero le recuerdo que aún hasta los demonios creen en Dios y tiemblan ante Él. Entre otras cosas que quiere manifestar ese verso, pues eh, usted puede creer lo que usted desee. Puede creer que Dios no existe, puede creer que Dios existe, en fin, tantas cosas, ¿no? Porque Dios le otorgó esa sagrada libertad. Pero también, así como le otorgó esa libertad, le entregó una gran responsabilidad a su vida. Y le dio un raciocinio al ser humano para ser capaz de demostrar bajo argumentos, inferir bajo esos argumentos que Dios existe. Muy bien. Segunda pregunta que pone en muchos aprietos al ateísmo. Y es: ¿cuál es la base de la moral? ¿Cuál es la base de la moral? Muchos ateos creen en la moralidad. Recordarás, en nuestro episodio anterior estuvimos revisando cómo los ateos afirman, en su mayoría, que el tema de la moral ha sido como una prueba y error. A lo largo de la historia de la humanidad, pues la humanidad ha ido adquiriendo unos patrones de conducta que han definido su moral hasta lo que es hoy el siglo XXI. Entonces, los ateos en general, pues te van a decir que en efecto es necesaria una moral, porque todos sabemos que hay cosas que no se deben hacer. Atentar contra un niño, por ejemplo, pues no se debe hacer bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Todos sabemos que moralmente eso está incorrecto. Moralmente está incorrecto el que usted robe a otra persona, ¿cierto? Es incorrecto para la moralidad. Y bueno, una serie de situaciones morales que, aunque crea o no en Dios, pues la humanidad reconoce que no es correcto o sí es correcto.
El punto acá es que el ateísmo puede creer en la moralidad, pero no puede justificar esa creencia. Es decir, ¿qué es lo que no pueden justificar? ¿Quién es el tope? ¿Quién es la línea de moral? Porque entre otras cosas, si existe algo bueno, pues existe algo malo. Pero viceversa también. Si existe algo malo, significa que existe algo bueno. Y hay algo que tiene que ser el estándar. Es decir, eh, si yo hablo de moral, pues esa moral tiene que estar estandarizada para los seres humanos. Por lo tanto, tiene que haber un estándar para eso. Entre otras cosas, recuerda, puedes devolverte, mirar los antiguos episodios y esto se llama el argumento moral. Y en este punto se concluye que básicamente el dador de una moral es un ser supremo, un ser que pone la regla de la moralidad, un ser que puede decir qué es lo que está mal. Y cuando usted y yo empezamos a revisar algunas cosas en cuanto a temas culturales, usted se va a dar cuenta que sorprendentemente, por lo menos el 98% de la humanidad ha demostrado siempre unos mismos principios de estándar moral. No importa el lugar, no importa la edad, no importa la geografía, no importa el tiempo en el que haya existido, siempre se han regido unos mismos estándares morales para toda la humanidad. Y no es algo sorprendente, porque es que resulta que quien nos hizo puso en nosotros ese estándar moral dentro de nuestra vida. Que aunque creamos en él o no creamos, pues nos ha dado ese lineamiento, nos ha dado esa carretera para seguir en unos estándares morales. Por lo tanto, cuando se pregunta a un ateo, ¿quién es el estándar de esa moralidad? Entra en serios aprietos, porque pues definitivamente deben reconocer que hay algo o hay alguien que tiene que ser el estándar de esa moralidad, que tiene que ser la regla que defina esto está bien, esto está mal, que tiene que ser el que ha puesto en toda la raza humana unos criterios morales significativamente unidos unos con otros, que puedan decir esto está correcto o esto está incorrecto, porque entre otras cosas, si la moral fuese tan solo una construcción social, como en ocasiones o en años anteriores algunos ateos argumentaban, pues entonces eh, significaría que la sociedad en distintas comunidades pues actuaría diferente y tendría distintos criterios de moralidad. Pero a base de los estudios, esto se destruyó totalmente. Por lo tanto, hay alguien que prescribe una moral, hay alguien que ha escrito una moral para todo ser humano. Es decir, el hombre no ha prescrito su propia moral, el hombre no ha diseñado su propia moralidad a base de prueba y error, a base de construcciones sociales, sino el hombre tiene en su interior, en toda raza, cultura, pueblo, tiene un estándar moral, tiene una carretera, nace con esa carretera. Y pues fue puesto precisamente por ese creador. Esa carretera fue puesta precisamente por ese creador, para que sepa por dónde debe caminar, bajo ese estándar y ese criterio moral. Así que segunda pregunta que pone en aprietos a todo ateo es, ¿cuál es la base de la moral? ¿Cuál es la base de la moral?
Muy bien. Así que preguntas que el ateísmo no ha podido responder. Cosas que el ateísmo le queda complicado y entra en serios aprietos responder. Un abrazo para Ana Aldana. Muy buenas noches para Ana y bueno, para todos los que están ahí conectados, sintonizados con nosotros en esta noche en nuestro episodio de Línea de Tiempo, ¿no? Ya sabes, si quiere comentar algo, buen momento para comentar mientras tomamos por acá yogurcito en esta noche. Yogur delicioso, a mí me encanta. Yogur es una cosa muy rica, ¿no? Bueno, en fin. Y una noche un poco fría acá en Bogotá, ¿no? Los que estamos acá en Bogotá, Dios mío, qué noches tan, tan, tan frías. Bueno, así que si usted tiene algo por comentar, bienvenido sea esos comentarios en esta noche. Muy bien, tercera pregunta que pone en aprieto al ateísmo. Tercera pregunta que mm, le es difícil responder a cualquier ateo, a cualquier persona que dice que no cree en Dios. Pregunta bastante compleja, que le queda eh, difícil responder, le queda imposible responder. Y es, ¿cuál es la base de la razón? Tercera pregunta, difícil para el ateísmo. ¿Cuál es la base de la razón? Cuando usted ve y aún conversa con ateos dogmáticos, usted se va a dar cuenta que ellos eh, se enorgullecen mostrando una superioridad intelectual. ¿M? Se creen bastante intelectuales, algunos de ellos, ¿no? Y, bueno, en fin, varias cosas ahí. De hecho, leía como en un debate, ¿no? Invitaron por allí a un ateo famoso, uno de los cuatro ateos más famosos de hoy en día, de los cuales se ha denominado el nuevo ateísmo. Bueno, invitaron a uno de ellos a debatir por allá un programa y el periodista narraba y decía cómo este hombre llegó pues con su arrogancia y su cuestión ahí, como que la superioridad moral en pasta, la superioridad intelectual, perdón, allí, nadie podía derribarlo, nadie podía contraargumentarle, ¿no? Y bueno, invitaron por allí a otro hombre, un cristiano por allí, un abogado, médico, no recuerdo muy bien su profesión, pero bastante formado, ¿no? En la defensa de la fe. Y el periodista decía, bueno, con el pasar de los minutos, cada argumento que daba este hombre ateo, pues era derribado de una forma contundente por esta otra persona. Y pues a tal punto que cuando terminó todo el debate y este hombre ya no salió como entró, eso cuando entró parecía un pavo real, pero ahora salió cabizbajo, salió calladito, salió con el rostro totalmente diferente, ¿no? Sabiendo que, pues intelectualmente, el cristianismo tiene una solidez muy fuerte. Es decir, hay personas que tal vez se encargan en ocasiones de ridiculizar al cristianismo porque consideran que pues el único argumento que el cristiano tiene es simplemente decir todo es por fe. Y claro, usted y yo como cristianos sabemos que eso es una realidad, ¿no? Todo es por fe. En la vida con el Señor Jesucristo todo es por fe. Pero se asombran cuando el cristianismo tiene también una argumentación sólida, una argumentación bastante razonable, un criterio fuerte, intelectual, ¿no? Basta decir, y tal vez usted lo sabe, ¿no? Grandes científicos que
pusieron las bases del conocimiento a nivel mundial, gente cristiana, gente creyente en Dios, ¿no? Pero esta es otra de las preguntas interesantísimas para todo ateo y es, ¿cuál es la base de la razón? Es decir, mm, ¿por qué el ser humano razona si supuestamente para ellos el universo es fruto del azar o es fruto de una generación espontánea o siempre ha estado, ¿no? Es decir, no existe una justificación para que el hombre pueda tener una capacidad de raciocinio, para que el hombre hubiese desarrollado, a diferencia de la otra creación como los animales o las plantas, en fin, una capacidad de raciocinio totalmente diferente. No existe una lógica para eso. Por lo tanto, la única respuesta que presenta todo esto es que el ser humano es una creación diferente. Es una creación totalmente diferente. Se ha mencionado que aún genéticamente el ser humano comparte el 98% de similitudes con un chimpancé, ¿no? Y acá es donde empezamos a pensar eh, ese 2%, ¿quién hizo la diferenciación en ese 2%? ¿El azar? ¿La generación espontánea? Una vez más le menciono mi frase. Yo necesito más fe para creer en eso. Simplemente para creer que hay alguien superior que diseñó absolutamente todo en nosotros. Bueno, más adelante vamos a hablar acerca de eso, de la evolución. En, en próximos capítulos vamos a hablar de eso, ¿no? Porque vamos a empezar con Génesis 1.1. Por fin vamos a llegar a Génesis 1.1, a empezar allí a revisar todo este tema de la creación. ¿Qué significan los días de la creación? En fin, un montón de cosas vamos a estar revisando desde varios aspectos. Por fin llegaremos a Génesis 1.1. Hablaremos, por supuesto, de la evolución. Este punto allí tan sonado para la ciencia, ¿verdad? Pero de lo que los ateos se enorgullecen tanto de la capacidad de razonar, pues finalmente llegamos a la comprensión que esa capacidad de razonar es imposible sin Dios. Es decir, hay alguien que le puso al hombre, que le puso al ser humano, esa capacidad para razonar. Es decir, sin Dios es imposible que esto hubiese ocurrido. Así que preguntas que los ponen por allí en aprietos, ¿no? Bueno, y gracias a todos los que han compartido este link. Mm, gracias a todos los que ya han compartido este link también. De hecho, si usted no lo ha hecho, bueno, y desea compartirlo, adelante, estupendo, que lo pueda compartir por ahí, este buen link, ¿no? Muy bien. Y una cuarta pregunta que pone en serios aprietos al ateísmo. Cuarta pregunta. Y esa cuarta pregunta es, ¿cuál es la base de la belleza? ¿Cuál es la base de la belleza? Bueno, de hecho, para el argumento anterior, usted puede revisar también en nuestro canal de YouTube, que una vez más le animo, si no se ha suscrito, suscríbase. Felipe A. Gamboa D. Ya, facilísimo. Felipe A. Gamboa D. Entra ahí a mi canal, va a encontrar los episodios anteriores, va a encontrar algo de música, ya dentro de poco empieza a encontrar más y más contenido que voy a estar subiendo por ahí, ¿no? Entonces, devuélvase allí a los episodios anteriores y revise el argumento de la conciencia. El argumento, argumentos que nos permiten inferir la existencia de Dios, el argumento de la conciencia. Y ahí usted va a encontrar un poco más acerca de la capacidad de razonar del ser humano, que lo hace distintivo de toda la creación. Y esa distinción, pues tuvo que ser puesta por alguien, ¿no?
Muy bien, y esta cuarta pregunta que pone en aprieto a muchos ateos, ¿cuál es la base de la belleza? También usted puede retroceder y puede encontrar allí eh, precisamente el argumento de la belleza en pro de la existencia de Dios, ¿no? Y, y es que cuando vemos, pues los ateos también se maravillan de una hermosa puesta de sol, quedan asombrados cuando ven los cielos con tantas estrellas, tantas cosas hermosas, disfrutan de la belleza de la naturaleza, en fin. Pero al mismo tiempo dicen, pues que todo eso tan hermoso es accidental. Y esto se puede comparar como si usted ve un cuadro precioso o escucha una melodía de estas únicas, de estas maravillas, de melodías musicales, y pues simplemente decir que esa melodía musical se generó por azar, o fue creada de la nada, o que ese cuadro se pintó solo, que simplemente aparecieron los colores, que simplemente los colores están ahí y pues bueno, ya apareció ese cuadro organizado, ordenado, eh, apareció, no sé si el protagonista es una pareja, entonces accidentalmente o producto del azar aparece la pareja y no solo aparece la pareja, sino aparecen sonriendo, producto del azar, aparecen abrazándose, producto del azar, aparece el sol en un lugar, ¿verdad? Porque la pareja quiere estar en la playa, entonces aparece también un mar de la nada. ¿Me entiende a lo que voy? Es absurdo pensar en esto. Es absurdo decir hoy en día que un cuadro se genera por la nada, que semejante belleza artística se generó por la nada. O escuchar una melodía y simplemente decir que esa melodía se produjo por sí sola. O fue una generación espontánea. No. El argumento de la belleza precisamente nos está diciendo que todo lo creado, toda la maravilla que usted y yo vemos, todo lo hermoso que vemos en este planeta Tierra, pues tuvo un artista que lo hizo. Tuvo eh, alguien que hizo semejante belleza. De hecho, alguna vez escuchaba hace muchos años, no sé si es cierto, ¿sabe? No me he puesto a investigar acerca si es cierto esto o no. Pero por si acaso le dejo ahí también la duda si usted quiere investigarlo junto a mí. Y es que mm, uno de los grandes estrategas militares de la historia, Napoleón Bonaparte, aquel francés que, bueno, invadió varias naciones en su época y, en fin, expandió mucho en cuanto al territorio francés y, bueno, un montón de cosas. Por allá hizo este hombre. Pero cuentan que alguna vez uno de sus soldados más leales le preguntó que si él creía en Dios, ¿no? Y la respuesta de Napoleón fue sacarlo allí, salieron juntos allí a- a mirar el sol, a mirar las montañas. Y pues, según leía, la respuesta de Napoleón fue a este soldado, la respuesta que Napoleón le da es, mire las montañas, mire el sol, mire las nubes, mire todo lo que estamos contemplando. Hay un artista que hizo todo esto. ¿Cómo no voy a creer en ese artista que diseñó todo esto? Y precisamente el argumento de la belleza. Todo lo creado, hermoso, que nos sorprende tanto, que nos deja boquiabiertos, pues hay alguien que lo hizo. Y los mismos ateos se quedan cortos para poder explicar la belleza en la creación, los colores, las formas, la belleza de la creación, ¿verdad? Y una última pregunta que pone en aprietos a los ateos es,
¿Cuál es el significado de la vida? ¿Qué significado tiene la vida? Mm, Nora nos escribe, Dios el arquitecto perfecto de la creación. Hermoso, perfecto, precioso el Señor. Y bueno, una pregunta más que pone en aprieto a los ateos, ¿no? Gracias a todos los que ya han compartido este link. Y una pregunta más. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué significado hay en vivir? ¿Qué significado hay en existir en este planeta? Sería triste que toda su existencia simplemente se quedara acá, que simplemente fuésemos materia, como muchos de ellos tristemente lo afirman, y que no existiese una razón de ser de la existencia, que no existiese una razón de ser de amar, de tener un estándar moral bajo el cual vivir, de ayudar a otros, de amar a sus hijos, amar a sus parejas, amar a su familia. ¿Qué sentido tendría la vida sin todo esto? ¿Qué sentido tendría la vida sin ese propósito que Dios puso? Pero como ah, los ateos, por supuesto, no creen en una vida más allá, porque no creen en Dios, por lo tanto no creen que exista algo más allá fuera de este espacio de materia en esta tierra, se ponen en serios aprietos cuando empiezan a intentar encontrar un significado para la vida. Es más, lo que carece de significado eh, no vive, es algo que pierde su rumbo. Piense por un momento en un vehículo que no sabe para dónde coger. Está andando, pero no sabe para dónde, porque no tiene un norte, no tiene un camino, no tiene una ruta, no sabe qué hacer, porque no entiende el significado, no entiende cuál es el propósito. Bueno, usted y yo ya sabemos que el único que nos dio el propósito a nosotros se llama Jesús de Nazaret, ¿no? Mm, La vida que vivimos sin Él jamás es comparable a la vida que ahora tenemos con Él, porque Él se encargó de darnos propósito a cada uno de nosotros. Así que bueno, preguntas que ponen en aprietos a muchos de los militantes del ateísmo, porque simplemente no lo pueden responder. No pueden responder acerca del ateísmo desde esa argumentación del ateísmo, no pueden responder a estas preguntas. Al día de hoy, siglo XXI, no las han podido responder de una manera satisfactoria. Cosa que el cristianismo se ha hecho. Cosa que el cristianismo no lo ha hecho solo desde un ángulo de la fe, sino también lo ha hecho desde un ángulo desde la razón. Así que ya estamos llegando al final de este episodio. Si usted quiere preguntar algo, compartir algo, bienvenido sea. Allí antes de que cerremos esta transmisión. Como siempre, gracias a todos por acompañarme en este tiempo. Mm, no olvide compartir este espacio también en sus redes sociales. Yo voy por aquí a revisar mis redes sociales allí, compartiendo por acá este espacio y esta transmisión por acá en esta noche. Y a todos los que quieran profundizar un poco más, pues los invito a ver mi canal,
Felipe A. Gamboa D, en donde eh, tú vas a poder encontrar mucho, mucho, mucho más acerca de todos estos temas interesantes para el día de hoy, ¿no? Así que bueno, un abrazo para todos en esta noche. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Línea de Tiempo, que ya en minutos también estará disponible en mi canal de YouTube, Felipe A. Gamboa D. No olvide echarse una pasadita por mi canal, suscribirse por allí y nos vemos el próximo martes, 8 de la noche, en un nuevo episodio de Línea de Tiempo. Un abrazo para todos, bendiciones.